Hola a todos, estamos en Somos, el podcast del Ministerio Internacional Nueva Vida, y hoy tenemos una invitada muy especial. Estamos llenos de invitados especiales. Está con nosotros la pastora Gladys Albán. Ella hace parte es responsable de una gran red, un grupo, para que se entienda, un grupo de mujeres muy amplio y solamente tenemos aquí mujeres guerreras y de las que queremos aprender. La semana pasada estuvimos con Gloria Truque y nos interesa tanto aprender de vosotras, porque os vemos a lo mejor en la distancia o a lo mejor la gente en la iglesia os conoce, os tiene de referencia, pero qué bueno es poder aprender de vuestras vivencias, de lo personal y de lo que Dios os ha enseñado. Bienvenida. Muchas gracias, Alessandra. Pastora Gladys, preséntate. Bueno, ya me has presentado. Mi nombre es Gladys Albán. Soy del equipo pastoral de la iglesia y bueno, tengo muchos años aquí sirviendo. Alrededor de 23 años. Cuéntanos, Así que hay cosas. Nos interesa saber eso, porque cuando yo llegué, tú ya estabas aquí. Sí. Yo tampoco es que yo llevo mucho tiempo, pero tú llevas muchísimo más tiempo. Cuéntanos cuánto tiempo. Yo llegué en el año de 1998. Wow. El siglo pasado. Sí. Así. ¿Llegaste y cómo llegaste aquí? ¿En pues, qué circunstancias? A ver, nosotros, o sea, mi esposo y mi hija, llegamos a esta ciudad y la intención, pues veníamos ya siendo cristianos, creyentes, buscar una iglesia. Estuvimos, porque llegamos aquí a principios del año 98. Sí. Estuvimos buscando iglesia y encontramos una cerca de Legazpi. Uh-huh. O sea, nos quedaba muy lejos. Ya, porque vivíais en esta Vivíamos aquí en Ascao, exactamente. Okay. Uh-huh. Entonces, un día mi esposo dijo, no, eso está muy lejos, casi 2 horas de trayecto para llegar. Vamos a buscar una iglesia por aquí que tiene que haber, decía él. Claro, en esa época Google no. Entonces, directorio telefónico. Sí. Entonces, él cogió el directorio a buscar iglesias evangélicas y encontró esta iglesia. Que venía, cerquita. Cerquita, el autobús 109, 20 minutos y estábamos aquí. Uh-huh. Entonces, pues llegamos aquí sin saber horario de culto ni nada porque estábamos llamando por teléfono, pero no contestaban. Sí. En aquella época no funcionaban las oficinas, uh-huh, sino determinados días. Sí. Así que nos vinimos a la deriva. A la deriva. Pero llegamos aquí. Fuimos bien recibidos, recuerdo, nos recibió... ¿Recuerdas ese día? Recuerdo. En situación queremos estar ahí. Recuerdo que llegamos ese día, pocas personas había, poquísimas, porque el local es grande. Es grande. Es grande y había pocas personas, era temprano. Entonces nos recibió el pastor Luis Ortega. Qué bueno. Luis Ortega nos recibió y estuvimos, nos sentamos a esperar qué pasaba. Luego nos invitaron a pasar a la escuela dominical. Entonces, ustedes van aquí y Verónica, que era una niña, tenía 13 años, va usted acá. Entonces, nos quedamos ya, nos gustó. Luego el culto, nos encantó el pastor Tomás, su carisma, su forma de predicar, su amor que se siente. Pues ya dijimos, esta es nuestra iglesia. Y Verónica sí se sintió a gusto. ¿Le gustó la escuela dominical? Verónica es importante en la familia, ¿eh? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. La hizo toda. Ella siempre venía y se iba para sus clases. Y sí, ella estuvo bien, también se integró. Se hizo enseguida amiga de Gaby y de Lidia, que eran las jóvenes de la misma edad. Era el grupo de jóvenes. Era el grupo de jóvenes en ese entonces, sí. Y bueno, nos quedamos aquí. Ya luego al año siguiente ya empecé a servir como diaconisa. ¿Cómo? Cuéntanos eso, porque empezasteis a venir, porque ya veníais de Colombia, ¿no? Veníamos de Colombia, exactamente los tres. Veníamos de Barranquilla porque mi esposo y mi hija son barranquilleros. Bueno, él ya no está, pero veníamos de Barranquilla. Sí. Y llegamos aquí. Nos pegó duro el frío al principio, pero... Sí, porque Barranquilla es muy caliente. Pero bien, nos integramos bien, como te digo, el calor de la gente, fuimos bien acogidos. Bueno, qué bien. Y ya
dentro del proceso, al año siguiente hubo elecciones o tenían que nombrar diáconos y diaconisas. Sí. Entonces el pastor me postuló y fui aceptada como diaconisa. Wow. Empecé a servir como diaconisa y ya empecé a servir como voluntaria llevando la tesorería. Eso, explícanos un poco qué es el término diaconisa. O sea, ¿cuál era la responsabilidad que tenías entonces? Bueno, la responsabilidad de una diaconisa o de un diácono es hacer la función que la iglesia necesita para que funcione. O sea, para que esté bien organizada, las cosas anden bien. A mí me tocó el área de las finanzas. Entonces yo llevaba la tesorería. Wow, qué la bien. tesorería y estuve muchos años como tesorera, más no como diaconisa, porque en aquella época el pastor empezó con la visión, a funcionar con la visión y entonces ya empezó a formar el equipo pastoral, entonces ya entramos a ser parte del equipo pastoral. Ya se acabó el sistema antiguo y empezamos con la visión. ¿Y te adaptaste fácilmente? ¿Hubo procesos difíciles en ese cambio? Porque sí que es verdad que para que te encarguen la tesorería, es que eres una persona de mucha confianza, muy organizada. Bueno, yo, la verdad que yo soy muy adaptable para todo. A mí no se me hace difícil nada. Si me dicen por aquí es, pues por ahí es. Y así va funcionando bien todo. Qué bueno, qué bueno. Claro. O sea que eso hace parte de tu carácter. Parte de mi carácter, sí. Soy adaptable. Y cuando llegasteis aquí, pues aparte de que el frío os dio duro y demás, el empezar a servir, ¿cómo lo hiciste? ¿Empezasteis todos a la vez o tú cogiste delantera un poquito? Porque a veces, dependiendo de la familia, a veces la mujer es la que echa la delantera y luego el marido se incorpora. Cuéntanos. La verdad es que la delantera la cogí yo. Sí. Mi marido, él era un poco inestable en cuanto a su relación con el Señor. Él tenía tiempos de mucha entrega, muy, muy dispuesto para todo, pero había épocas en que le daba el bajonazo y se apartaba. Y así todo el tiempo. Bueno, hay muchas mujeres en la iglesia que están en esas circunstancias, ¿no? Que han vivido esas circunstancias. ¿Qué te ayudó a ti en ese momento a pesar de, porque lo comentábamos también con Gloria, que a veces pues eso crea conflictos en el hogar, ¿no? Bastante. ¿Qué hiciste? ¿Qué actitud tomaste o qué decisiones tuviste que tomar o cómo lo hiciste? A ver, en la época de los bajonazos, que era la época difícil, era la época de los conflictos porque yo tenía que asistir a reuniones, tenía que venir a la iglesia. Y él no quería venir a la iglesia, no quería que me quedara en las reuniones. Había conflictos, sí es verdad. Sí. Pero ¿qué fue lo único que hice yo? Orar. Importante. Uno no dice que oren porque sí, por costumbre. Es verdad. Orar y entregárselo al Señor. Porque había momentos en que yo en mi oración le decía, Señor, ya yo no puedo más con él. ¿Qué hago? Es que yo no puedo más con él. Yo mejor te lo dejo a ti. ¿En qué mejores manos va a estar? Y al domingo siguiente se estaba listando para venirse para la iglesia y yo me quedaba, ay, Señor, gracias. Qué bueno. Sí, ese es la verdad, el remedio es orar. Orar. Porque uno les hable, porque en cuanto uno conversa y les inquieta, tienes que ir, acompáñame, es peor. Es peor, ¿no? Vuelven más para atrás. A lo mejor dicen, me está dando lecciones. Aquí mi mujer me está dando lecciones. Qué difícil. Mira, eso es un buen consejo para aquellas mujeres que estén en esa misma situación. Ahora seguimos. Empieza un nuevo funcionamiento, una nueva forma de trabajar, de organización en la iglesia. Empiezan los grupos pequeños, que en su momento se llamaban célula. Ahora nosotros le llamamos grupos vida. Sí. Y tú empiezas con un grupo de mujeres. Sí. ¿Con cuántas mujeres empieza? ¿O cómo fue ese inicio? ¿Lo recuerdas? Sí, claro, yo lo recuerdo. Cuando nosotros empezamos primero a formar nuestro grupo de discipulado. Vale. Era lo que nos pedía la pastora, formar nuestro grupo de discipulado. Yo hablé con varias hermanas que hicieron parte del grupo, de las cuales creo que ya no queda ninguna, porque se fueron yendo, se fueron del país. Ya. Y bueno, entonces ya luego el Grupo Vida. Entonces yo empecé con un Grupo Vida en Mar de Cristal.
Es distante, es lejos de aquí, ¿eh? Es lejos de aquí, pero bueno, era el que se me abrió la oportunidad bueno. allí y entonces iba yo en aquella época no se trabajaba tampoco por redes Sí. de hombres o de mujeres, eran mixtos, entonces una familia abrió su casa y nos reuníamos alrededor 10, a veces había hasta 12 personas. ¡Qué montón en de pareja, gente! sí, había bastante gente en ese grupo. ¡Qué Y bueno! allí fue que empecé, ya luego cuando se fue organizando entre mujeres por redes, entonces pues ya se quedó ese grupo allí Ujú. y ya empecé con otros en mi casa. Bueno, es decir que Gladys tiene una capacidad de conectar con la gente muy especial. No sé cómo lo hace, ahora ya no lo dirás, pero ella tiene una capacidad de conectar con la gente, de hablarle con cariño, porque como la veis, ella habla muy, muy tranquilamente. Yo creo que transmites mucha paz y mucha confianza a la gente. Porque lo puedo decir porque a veces te encargo a ti, por favor, llama a esta persona y eso es automático y se le da estupendo y la gente reacciona favorablemente a tus llamadas y a tu primer contacto. Entonces, ¿tú crees que algo de eso o reconoces en ti alguna característica especial que tú digas, mira, esto o esto de mi carácter se me da muy bien para conectar con la gente, o esto es lo que yo hago para poder hablar con la gente y conectar con ellos? Bueno, pues es que yo creo que es la forma de ser de la persona y Dios me hizo así. Gracias a Dios. Favor. Me hizo porque me dicen que yo soy muy dulce, Sí. que yo soy muy amorosa, yo soy muy cariñosa, pero eso está en mi carácter porque así me hizo Dios. Y entonces con ese mismo cariño, con ese mismo amor, yo le hablo a la gente. Tú transmites ese amor. Eso es lo único que hago diferente. Pues te viene, vamos, fenomenal, porque a veces hay gente que es difícil de amar y cuando tú se te da muy fácil amar, pues te resulta más sencillo. Hay gente difícil, bastante. Pero bueno, uno tiene que ponerle el cariño. Yo tenía una discípula, ya no está, porque se devolvió para su país. Muy complicada, muy conflictiva, pero muy. Ya. No solo en la red, no solo conmigo, sino con los pastores. Con todo el mundo ella tenía su... Ya, algo que decir. Algo que decir, algo que objetar siempre. Ya. Y en una reunión de discípulas me decían ellas que es que no se la aguantaban realmente. No se la aguantaban. ¡Ay, qué difícil! Difícil. Porque un discipulado ya es como, como para decirlo, como el grupo de hijas, de amigos, es más cercano a mujeres y de trabajo. Bueno, y el consejo que yo les di es que ustedes tienen que entender que a lo mejor ella está en nuestro grupo porque el Señor quiere tratar áreas de nuestras vidas que necesitan ser tratadas, como la paciencia, como tener más amor, como ser más empático con la gente. No volvieron a decir nada. Pero es que es verdad, uno a veces no se aguanta a la gente, pero tiene que mirarle el lado bueno también, el por qué es así, y tenerle paciencia y darle mucho amor. Ahí está el secreto, ¿vieron? Otra vez hay que coger y apuntar el secreto. Ahora, Gladys, si nos permites ver un poco más a ti. Ajá. Porque ya sabemos que las funciones o todo a grandes rasgos lo que has hecho en la iglesia, pero nos interesa saber acerca de ti. Tú estabas con tu esposo, estabas con Verónica aquí y llega un momento durante todo este transcurso de tiempo familiar que viene una complicación de parte de tu esposo, ¿no? Sí, bueno, él fallece en el 2013. Ajá. Y en el 2014, justamente a los 8 meses de él haber muerto, me da a mí un ictus. En ese tiempo yo estaba de secretaria de la iglesia. Sí. Y bueno, pues... ¿Cómo vino todo esto? O sea, ¿cómo lo recibiste o qué? Pues lo recibí como bien pude. Como bien pude. Algo que pasó y que bueno... Con confianza en el Señor de que iba a salir adelante, porque claro, a mí el ictus me dejó paralizada todo el lado izquierdo, totalmente. Yo estuve 3 meses hospitalizada, mes y medio estuve en el hospital aquí Ramón y Cajal, y luego me mandaron al hospital de Guadarrama a hacerme rehabilitación. Y entonces, en todo ese momento, yo quiero hacer un poco hincapié en que
está esa situación complicada, pasa lo de tu esposo, luego ocurre lo de tu salud, pero antes hablabas un poco nombraste mucho a tu grupo de discipulado y nosotros queremos remarcar un poco la importancia de que siempre todo lo que uno vive y las cosas buenas de la vida, pues siempre en muchas ocasiones son resultados de lo que tú siembras, ¿no? Tú sembraste amor en otras mujeres, tú sembraste tiempo, tú sembraste paciencia en cuidar a otras mujeres, y cuando te encuentras en esta circunstancia, ¿cuál fue la reacción de ese grupo cercano? ¿Tú pudiste sentirte arropada o ver de alguna manera la mano de Dios por medio de la comunidad? La verdad que sí. La verdad que sí, no solamente de mi grupo de discipulado y de mi red, sino de la iglesia en general. Es que a mí me iba a visitar gente a acompañarme, una en la mañana para el desayuno, otra al mediodía para la comida, otra en la noche para la cena. Y mujeres de otras redes, muchas a veces ni conocía. Me iban a visitar, me llevaban cremas, me hacían masajes. O sea, y tú, hola, hermana, ¿qué tal? Claro. Te dirían, hola, hermana Gladys, y tú, hola, ¿qué tal? Porque la iglesia es muy grande, ¿no? Es muy grande y bueno, muchas conocía, claro, pero había gente, una vez te cuento que esto me llegó así mucho al corazón. Una hermana de otra red que fue a acompañarme a dormir. Qué bueno. Y yo no la había visto, no la conocía, y ella con un cariño, un amor, me atendió. Incluso esa noche hasta me cambió las sábanas, me cambió toda, me limpió. Bueno, qué bueno. Mío. Y durmió allí conmigo, o sea, en el sillón al lado, acompañarme a dormir, porque Verónica, sí, ella como estaba trabajando, pues ella no disponía de mucho tiempo. Ya, antes de continuar, un paréntesis. Tú tienes más familia, porque hoy tenemos el gusto de que tu madre nos acompañe. Tengo el gusto de conocer a la madre de sí, claro, yo tengo familia. ¿Y dónde estaba esa familia? No están aquí. No están aquí en Madrid, no viven aquí en Madrid. Mi madre vive en Francia, mis hermanas viven en Francia. Aquí en Madrid viven 2 hermanos, varones. Y claro, pues no había la logística familiar para poder apoyarte. Y entonces encuentras el apoyo en tu familia. Cierro el paréntesis. En tu familia espiritual. En mi familia espiritual, sí. La verdad que sí, fue un inmenso apoyo. Yo me sentía abrumada y me emociona decirlo y recordarlo, porque es que tanta gente que iba a visitarme, me llevaban cosas. Bueno, que la vecina de cama del hospital se ponía celosa. ¡Oh! Se lo comentó el hijo a Verónica. Le dijo un día, le dice, mi mamá está celosa porque dice que a tu mamá la visita tanta gente, le traen cosas, le traen no sé qué, le hacen masajes, y a mí nadie me viene a visitar. Entonces, de esas cosas que uno se queda así como sorprendido, pero es la verdad. Yo quería resaltar de esto tan bonito, es que es valioso el congregarse, es valioso la comunidad que se crea en una iglesia, porque no todos venimos tenemos algo en común, ¿no? Que amamos a Jesús, que queremos entregar nuestra vida a Él, pero en ese amar a Jesús, pues te encuentras con otras personas y haces relaciones y hay cercanía. De ahí que los grupos pequeños sean uno de nuestros puntos fuertes, porque nos permiten conectar con la gente de una manera diferente. Nos permiten ver sus debilidades, que ellos vean las nuestras, y crear relaciones que son de tanta bendición en momentos de dificultad. Eso es cierto. Y entonces yo cuando comentábamos un poco de lo que había sucedido y el impacto que había tenido las mujeres y la gente, la iglesia en tu vida y en las circunstancias difíciles, hay mucha gente que a lo mejor duda, ¿no? Dice, no, yo qué voy a ir a la iglesia, no me voy a meter allí a hacer una reunión, otra. La gente cree que es como esto es un club social. No, y entonces, ¿tú qué le dirías a esa gente que duda y que dice, es que la iglesia no tengo tiempo? Pues, después, o sea, sacando todo esto,
todo el beneficio que a lo mejor el estar con otras personas y el dar a otras personas eso, de esa belleza de tu carácter que Dios puso en ti, ese amor, ¿qué les dirías a ellos o a ellas? Pues que es súper importante congregarse, el crear esos lazos de amistad, esos lazos de hermandad, Sí. porque realmente uno en la iglesia encuentra es hermanos, a quién servir y cómo servir, y que le sirvan a uno, porque uno no está exento de que le pase cualquier cosa en cualquier momento. Sí. Y yo estaba trabajando en la iglesia como secretaria, duré 9 años como secretaria, en el cargo de secretaria, hasta que me dio el ictus, y yo en ese transcurso de tiempo, a todos los hermanos que llegaban a pedir cualquier situación, que consígame una cita, ay hermana, consígame una cita que con la seguridad social, que tengo que ir a firmar y no he podido hacerla, no sé hacerlo, no sé hacer un currículum. Yo a todos les atendía siempre, les atendía con mucho cariño, y eso fue retribuido cuando Sí. yo tuve este problema que me pasó. Ujú. Realmente yo sentí el cariño de la gente. Como te digo, fue muchísima gente. El hospital de Guadarrama está en Guadarrama y eso está lejos. Y allá iban a visitarme. O sea, la compañía de Dios estuvo ahí y el Es cuidado de Dios todo el estuvo tiempo, todo el todo tiempo. el tiempo, Porque todo el incluso tiempo. teniendo familia, a veces, pues hay gente que tiene toda su familia aquí, que pasa por circunstancias de hospitales y demás, y la logística de la familia es bastante complicada. Y estar todo el tiempo acompañado, aún más. Claro, es complicado porque cada uno tiene su familia, tiene su vida, sus trabajos, sus tiempos ocupados, pero con la gente de la iglesia no te digo que se turnaban. Una iba por la mañana, otra al mediodía, otra por la noche. Y tú en algún momento no te tuviste, preguntaste o dijiste, a ver, ¿quién ha preparado toda esta logística? ¿O quién se encargaba de hablar con la gente? ¿O la gente voluntariamente decía, yo me pido este turno? Yo pregunté por qué viene tanta gente. Cuando yo empiezo a ver que voy a desayunar, claro, a ti te llevan el desayuno y se supone que el auxiliar de enfermería te tiene ayuda. que ayudar, porque yo estaba paralizada, yo no me podía Sí. ver, ni sostenerme sentada. Entonces, yo recuerdo que la primera vez que me ponen el desayuno, claro, me abrieron la bolsita de galletas así y me dejaron allí nomás. Una naranja sin pelar. Wow. Entonces, bueno, pues no me pude comer la naranja. Cuando llegó Verónica a visitarme, le dije yo, ay mami, mira, pélame la naranja que no me la pude comer. Que no te pelaron la naranja, mamá. Le dije yo, no. Me la dejaron allí. Y entonces, a raíz de eso, yo creo, porque la verdad no lo he hablado con ella, pero sí sé que fue ella la que organizó. Entonces, preguntó en el grupo inicialmente y bueno, pues se ofrecen. Y luego fueron llegando de otras redes voluntarias. No te digo la hermana esta que fue a dormir conmigo. Había otra chica joven, Sí. joven, que también fue a dormir conmigo. O sea, en las noches me daban la cena y se quedaban acompañándome a dormir. Es decir, que Sí. no fue algo que solamente se hizo tu grupo más cercano, sino No, gente de la gente iglesia, de la iglesia. de otras redes que hasta jóvenes participaron. Mira qué bueno, qué Sí. bueno, y qué bueno rescatar estos momentos, estas situaciones puntuales, porque sí que es verdad que en nuestra iglesia, si algo que caracteriza a la gente de nuestra iglesia es la generosidad. Son en el momento de ayudar, en el momento que se hace un llamado, Cierto. en el momento de entregarse en amor hacia otros, no tienen medida. Así es. No tienen medida. Así es. Y entonces eso es muy bueno porque tú dices, bueno, Jesús cuando estuvo en la tierra, él no tenía medida. Él no ponía límites. Había alguien con una necesidad, una enfermedad o una situación difícil y él no decía, no, pues es que voy a ver mi agenda. No había agenda. No había agenda. Entonces él se entregaba y en beneficio de los demás. Y qué impresionante, no sabía a profundidad todo esto que había pasado. ¿Estuviste, cuánto tiempo estuviste en esa situación de hospital y demás? 3 meses. Estuviste 3 meses. Sí. Y comentaste algo que decías que no te podías mantener sentada. No. Y ahora la podéis ver todos. Está sentada. Y caminando. Y caminando. Cuéntanos, ¿cómo fue el Claro, es un proceso proceso? largo, y del hospital de Guadarrama ya yo salí medio caminando, digámoslo así. Me costaba, Sí. salí en silla de ruedas, sí.
Luego seguí el proceso de rehabilitación, caminaba torcida, con mucha dificultad, pero bueno, con el tiempo eso se fue mejorando. Yo pienso que ahora camino bien en el sentido de que camino recta. Tengo dificultad en la pierna derecha, que fue la que quedó paralizada, porque al pie le falta algo de movimiento. Pero la pierna la puedes mover. Claro, yo muevo mi pierna bien. Camino bien, mejor, me defiendo caminando. Y es un proceso. De todas formas, hay una promesa de parte del Señor. Eso te quería preguntar. De la que yo me aferro mucho porque al recién salida del hospital hicimos la reunión del equipo pastoral en mi casa. Fueron todas las pastoras y la pastora Moreiva me dijo, orando por ti, el Señor me dijo que tu recuperación iría en aumento así como la luz de la aurora hasta que el día alcanza su plenitud. Yo todos los días le reclamo eso al Señor y en verdad mi recuperación ha ido paulatinamente aumentando. Ahí me falta. Yo le digo, Señor, ya tengo el 90%. Me falta un poquito. Me quedan 10. Pero yo sé que el Señor cumple sus promesas y que yo terminaré caminando bien. Bien, lo veremos. Y claro, cuando eso suceda, ya otra vez. Ahí daré mi testimonio. Pero ya es un testimonio. Y quería eso preguntarte que porque a veces es complicado, es difícil cuando un familiar tuyo se enferma, está en una situación difícil, tu esposo, pero cuando la enfermedad toca tu vida, toca tu cuerpo, ¿qué pasa con tu vida espiritual? ¿Qué pasó? ¿Se fortaleció? Porque hay dos opciones. Sí. O fortalecerte y creer en las promesas del Señor o tenías momentos de bajón. Eran dos opciones. Gracias a Dios nunca tuve momentos de bajón. Bien. Nunca. Yo dije, bueno, así como sea, torcida, a gatas o como sea, pero yo voy a seguir sirviéndote. No paralicé ni mi grupo de discipulado, ni mi grupo vida y empecé. Y de hecho luego fui llamada a enseñar. Y claro, no puedo estar de pie, pero enseño en el seminario. Doy clases en el seminario y sigo adelante sirviendo al Señor siempre. O sea, y nunca paraste el grupo. Estuviste en el hospital, cuando saliste del hospital retomaste todo, ¿no? Sí, todo lo que habías dejado. Porque el grupo de discipulado encargué una de las discípulas que lo llevara y mantenía en contacto con ella en información y por el WhatsApp y las conversaciones y cosas de aconsejar, de que me preguntan una cosa, así, hazlo así, no. O sea, siempre estuve en actividad, nunca dejé ni me aparté, porque yo pienso que si lo hubiera hecho, yo tenía dos opciones. Sí. O me quedo en casa frustrada, sentada todo el día, haciendo nada, y eso va a crear en mí una raíz de amargura que no quiero para mí, o sirvo como estoy. Sí. Y bueno, en la medida como estoy y fui mejorando y ya estoy bien. Y fíjate que ahora que lo dices, a veces uno pone muchas pegas, ¿no? Y muchos obstáculos para ir a, no, es que no, un grupo vida no, que a lo mejor un grupo vida es un lugar muy agradable, un lugar donde tú puedes conectar con gente que está en tus mismas circunstancias, donde puedes encontrar apoyo, el respaldo espiritual que en algún momento tú necesitas. Y hay gente que es un poco reacia y da vueltas, no, es que tengo mucho trabajo, es que tal. Pero viéndote a ti y que a pesar de las circunstancias no paraste y decidiste seguir adelante y seguir sirviendo al Señor, entonces eso es como un gran ejemplo. Un gran ejemplo y sobre todo entiendo que para la gente más cercana a ti, las mujeres que van a tu red, ¿no? Digo, no hay excusa. ¿Cómo darle una excusa a Gladys de no voy a la reunión? No hay manera. No, la verdad que tengo un grupo bastante comprometido, muy responsable. Lo sé, conozco a varias de ellas. Muy amorosas, por cierto, han aprendido de ti. Ahora sí, ya para terminar, Gladys, queríamos que pudieses dar un consejo a las mujeres y a los hombres de la iglesia, a las personas que ven nuestro podcast, que nos escuchan, un consejo de la importancia o de lo vital que puede ser para una persona, para un creyente, el contar con la comunidad, con la iglesia,
con las personas que fueron, porque al final la iglesia no es un lugar, No, somos todos. somos todos. Entonces, ¿qué les dirías a ellos? ¿Qué consejo les darías? Pues el consejo es buscar primeramente a Dios. Cuando uno tiene a Dios en el corazón, las cosas se facilitan. Tú tienes la necesidad de hablar con las personas, tienes la necesidad de congregarte, tienes la necesidad de servir, porque Dios está en ti. Sí. Entonces, lo más importante es buscar al Señor. No dejar que el enemigo te robe lo que el Señor te quiere dar. Porque todas esas excusas de que no tengo tiempo, de que no puedo, de que el trabajo, todas esas son barreras que tú vas levantando entre Dios y ti. Sí. Entonces, esas barreras no puedes dejar que se levanten. Ujú. Tienes que permanecer y saber que en Dios lo tenemos todo. Y que si lo tenemos a Él, es que tenemos todo. La gente fluye, todo a tu alrededor fluye, porque el Señor pone eso en las personas que están a tu alrededor. Así que hay que buscar de Dios, es lo más importante. Ya sabéis. Así que bueno, amigos, nos habría encantado seguir aquí. Podríamos estar horas y horas aquí hablando y aprendiendo más acerca de la vida, de lo que hace Dios en las vidas. Pero bueno, tendremos ya ocasión. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Bueno, Adiós. gracias, Alexandra. A ti. Adiós.